El mensaje de hoy sé que va a transformar tu vida y tu modo de relacionarte con Dios, porque sé que muchas veces te has preguntado cómo puedo escuchar la voz de Dios, cómo sé cuándo es Dios que me está hablando o cuándo son cosas de mi cabeza, cuando es la voz del enemigo. Entonces, si tú quieres tomar las mejores decisiones, si tú quieres tener paz en tu corazón, tienes que aprender a oír la voz de Dios. Y hoy estaremos hablando con ejemplos de la Biblia, de cómo Dios también le hablaba a su pueblo. Infelizmente hay muchas personas que dejan de tomar decisiones porque no saben cuándo es Dios que le está hablando. Incluso ellas se consideran sordas espiritualmente porque creen que Dios no les habla. También existen las personas que toman malas decisiones por no saber escuchar la voz de Dios. En este mundo existen muchas voces y es por eso que para tomar las decisiones correctas debemos escuchar la voz de Dios. Vamos a ver lo que la Biblia dice en 1 Corintios. ¿Quién sabe cuántos idiomas, voces hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Como vemos aquí, existen varias voces, la tuya, la mía, la de las personas, y los científicos han descubierto o han demostrado de que las personas hablan en pensamiento más de 120 palabras por minuto. Mira cuántas cosas pasan por nuestra mente, y eso sin contar las voces de la televisión, de las personas que viven a nuestro alrededor, del celular, del internet, aún las voces espirituales, o sea, las voces también del enemigo. ¿Cuántas veces Jesús, cuando predicaba el evangelio, cuando hablaba en parábolas, decía que el que tenga oídos para oír, que oiga? Es porque Jesús sabía que las voces del enemigo están a nuestro alrededor todo el tiempo. Quiero leer otro versículo del mismo capítulo que dice lo siguiente: porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y algo que es muy importante observar es que en el día de hoy las personas están muy confusas. Tal vez tú estés pasando por una extrema confusión y todo eso tiene una explicación. Y es que en este mundo hay más voces que las generaciones pasadas. Vamos a ver lo que le pasó a Elías, que esto nos enseña que debemos estar en paz para escuchar la voz de Dios. Dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Sabemos que Elías era un gran hombre de Dios, pero aquí nos muestra una cosa, que aún la persona más íntima de Dios también puede pasar por momentos turbulentos. Y ese era el momento de Elías. Él estaba confuso, cansado de vivir, y Dios habló con él. Y de momento vino un vendaval bien fuerte, pero dice la Biblia que Dios no estaba ahí. Después vino un terremoto, pero tampoco Dios estaba ahí. Luego vino un fuego, y tampoco Dios estaba ahí. Hasta que en un momento vino una brisa suave, y ahí estaba Dios. Y cuando Elías escuchó esa brisa, ahí escuchó a Dios. Y eso me hace entender algo. Dios no se mezcla con la confusión. Dios es un Dios de paz. Y él estaba queriendo mostrar a Elías cómo estaba su interior, que su interior estaba como un vendaval, como un terremoto. Mas Elías solamente escuchó la voz de Dios cuando su corazón se aquietó. Y algo que aprendí, Dios no habla con un corazón ansioso. Y muchas veces nosotros estamos tan ansiosos queriendo que Dios nos hable urgentemente. Y Dios no habla, sino que permanece en silencio. Pero cuando nosotros decidimos confiar en Dios, Él pone nuestra paz en nuestros corazones y habla con nosotros. Entonces lo primero que debes de aprender es eso. Calla todas las voces, calla la voz de la acusación, la voz del miedo, calla la voz de la culpa, calla la voz de la crítica y pon a Dios delante de todo eso. Entonces, ya aclarado eso, quiero hablarte sobre la nueva manera de cómo Dios habla con nosotros. La primera es la voz audible y vamos a ver lo que dice la Biblia. Ahora todo mi ser está angustiado, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. En este pasaje habla de Jesús yendo directo a la crucifixión, o sea, faltaba poco para crucificarlo. Y él se hace una pregunta, ¿podría yo librarme de esta hora? Pero él mismo dice, no, es que yo he venido para eso, para que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces,
Muchas personas que escucharon esa voz que el Señor habló con él, Dios habló con Jesús. Muchos pensaron que era un estruendo, que era un terremoto, otros pensaron que eran ángeles que les había hablado. Entonces, tienen que saber que Dios, igual como hizo con Jesús y con muchos otros en aquel tiempo, Dios habla de forma audible. Pero también tienes que saber que eso no es muy común. O sea, no es que Dios esté hablando de forma audible a todo el mundo y a cada rato. La segunda forma de cómo Dios habla con nosotros es a través del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que la Biblia dice. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Esa creo que es la manera más común de Dios hablar con nosotros, a través del Espíritu Santo. Y muchas veces creemos que cuando tenemos un pensamiento bien fuerte en nuestra mente, son cosas de nuestra cabeza. Pero quiero hablarte algo muy importante. Cuando el Espíritu Santo quiere hablar contigo, Él va a hablar a través de tu corazón, a través de tu espíritu. Y cuando me refiero a tu corazón, me refiero a la mente. Si es algo que permanece, algo que está constantemente en tu mente, es que Dios quiere hablar contigo. Entonces, Dios habla a nuestro corazón o a nuestra mente a través del Espíritu Santo de Dios. La tercera forma de Dios hablar con nosotros es a través de sueños. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dios habló con José a través de un sueño. Y eso también quiere decir que Dios habla contigo a través de sueños. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no apoyar nuestras vidas basada en un sueño. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque es muy común de que las personas basen su vida a través de un sueño, creyendo que es Dios quien le está hablando, y guían su vida a través de los sueños. Mas muchas veces nuestros sueños son esos, simples sueños. Yo a veces digo que antes de todo tienes que saber qué comiste la noche anterior, porque muchas veces comemos muchas pizzas, muchos sándwiches, y a veces la gente puede soñar de más. Pueden incluso hasta tener pesadillas, y esto no quiere decir que sea algo espiritual, sino simplemente una descarga que el cerebro trae, y eso está comprobado científicamente. La cuarta forma que Dios usa para hablar con nosotros es a través de los profetas. Vamos a ver lo que dice en Hechos. Porque por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Aquí Dios usó un profeta para decirle al pueblo de que vendría una gran hambre a todo el mundo romano. Entonces Dios usó a ese profeta, y todavía Dios usa profeta. Pero también existe el mismo problema que con los sueños. Personas que viven corriendo detrás de profetas y basan su vida conforme a eso. Dependen toda su vida a través de una profecía que recibieron. ¿Cuántas personas no han tenido su vida arruinada porque escucharon que le dijo un profeta: te vas a casar con fulano, cuando ya esa persona está casada con otra? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y saber cuándo un profeta es de Dios y cuándo no. La quinta forma en la cual Dios habla con nosotros es a través de la Biblia, y vamos a ver lo que ella dice. Nosotros oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. En este texto, el apóstol Pedro dice que él escuchó la voz de Dios en el monte de la transfiguración. Tenemos que observar que él habla del libro de los profetas que confirman ese momento. Entonces yo aquí aprendo algo. Es que nada de lo que nosotros oímos puede contrariar la palabra de Dios. Nada puede ir en contra de lo que la Biblia dice, porque ella es la base de todas las maneras de Dios hablar con la gente. Entonces tiene que prestar mucha atención si aquello que tú viste o oíste en tus pensamientos contraria a la palabra de Dios. Y no siempre va a ser así, no siempre vas a tener un versículo bíblico específico, pero sí tenemos que tener mucho cuidado de que lo que escuchamos, sentimos, nos dicen otras personas, que eso no contraríe, no esté en contra de lo que es la palabra del Señor. Y un ejemplo claro es eso. Si viene una persona a hablarte con una profecía, a decirte que tú te vas a casar con X persona, pero ya esa persona está casada, eso contraría la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios dice
que no apoye el adulterio. También tienes que tener cuidado cuando tú abres tu Biblia, cuando tú le dices al Señor, Señor, habla conmigo ahora. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque en la Biblia hay muchas cosas que fueron dichas, escritas para otras personas, no específicamente para ti. Tenemos que tener mucho cuidado con ese método de abrir así la Biblia, porque a veces son instrucciones que Dios le dio a aquel pueblo, para que el pueblo de Israel hiciera, y no es algo que Él quiere que tú hagas hoy en día. Recuerdo un libro que leí que contaba la historia de dos chicas que iban a una vigilia y quedaba del otro lado de un lago o un río y había que pasar por barco. Las dos chicas pensaron que como Jesús hizo caminar a Pedro sobre las aguas, también ellas podían. Entonces las dos se tomaron de las manos y comenzaron a caminar adentro del río, y el río estaba muy agitado. Y ya ustedes saben que al otro día salió la triste noticia, y las noticias decían que el Dios de los cristianos abandonó a esas dos chicas. ¿Por qué? Las chicas confiaron en Dios y las personas que estaban en el barco le decían que no fueran, pero ellas decían que la Biblia lo manda, que la Biblia lo dice. Y de ahí en adelante muchas personas quedaron confundidas. Mas hoy yo entiendo eso perfectamente. Dios no mandó a esas chicas a caminar sobre las aguas. Tú necesitas ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, como Dios no mandó, Dios no tiene compromiso. Dios tiene compromiso con su palabra, con lo que Él te dice. Si el Espíritu Santo habló contigo, Él tiene compromiso. Si Dios te dio un sueño, una promesa, ten por seguro de que Él la va a realizar en su tiempo. La sexta forma de Dios hablar con nosotros es a través de las predicaciones, y vamos a ver lo que la Biblia dice. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? En este texto vemos que Pedro usó la predicación. Pedro trajo un mensaje acerca de Jesús y trajo un profundo arrepentimiento a aquellas personas. Ellos estaban pensando: ¿y qué debemos hacer ahora? Pero Pedro, a la luz de la palabra, le trajo la solución y le dijo que se arrepintieran de sus pecados y sean bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Dios usa personas, profetas, pastores, para hablar con nosotros a través de la predicación. Y la Biblia dice que nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas una predicación que viene de Dios, Dios habla a tu corazón. Trae nuevas instrucciones para que tú sepas lo que tienes que hacer. La séptima forma en la que Dios habla con nosotros es a través de un evento sobrenatural. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Aquí hablamos del pasaje donde Moisés vio la zarza ardiendo y fue un evento extraordinario, un evento sobrenatural. De igual manera, cuando tú percibes un mover sobrenatural de Dios, sea en la iglesia, sea en tu habitación o donde quiera que tú estés, tú necesitas prestar atención porque Dios quiere hablar contigo. Entonces Dios habla a través de su presencia que se manifiesta en algo glorioso. La octava forma en la que Dios habla con nosotros es a través de ángeles. Y la Biblia dice: pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Aquí vemos que el ángel de Dios abrió las puertas de la cárcel, los sacó afuera y habló con ellos. Entonces eso es una evidencia de que Dios también puede hablarnos a través de ángeles. Eso es muy común en el libro de los Hechos, pero eso no quiere decir que eso fue de la noche a la mañana, que todos los días aparece un ángel hablando con las personas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque generalmente se demoraban en 5 o hasta 10 años. Y la última forma en la cual Dios habla con nosotros es a través de algo inesperado. Veamos lo que dice la Biblia. Pero fue reprendido por su maldad. Su burra o su asna o su mula, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Este pasaje habla del profeta Balaam. Él estaba desobedeciendo a Dios y estaba ciego espiritualmente, y es por eso que Dios usa una mula para hablar con él y hacerle reflexionar. Y eso me muestra que Dios usa lo que Él quiere, a quien Él quiere,
cuando Él quiere. Incluso puede usar hasta una persona no creyente. Puede usar situaciones en las cuales tú no estabas esperando. Dios quiere hablar contigo todo el tiempo. Y ahora viene la respuesta para ti que tienes duda, de que tú estás diciéndote, Dios nunca ha hablado conmigo. Y tal vez Dios sí habló contigo. Lo que pasa es que tú no has sabido escucharlo y no te diste cuenta. Y ya para cerrar, sé que te estás haciendo esta pregunta: ¿cómo sé que Dios está hablando conmigo? Lo primero que tienes que saber es que cuando Dios habla contigo, Él quiere que tú estés confiado, que tengas la certeza de Él. Recuerda, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces Él va a confirmar de nuevo la palabra que Él te dio. Tú puedes tener la certeza de que Dios va a confirmar a través de profetas, de situaciones, toda la palabra que Él te ha dado. Dios usa profeta para confirmar lo que Él ya puso en tu corazón, lo que solamente saben tú y Dios. Y eso puede demorar su tiempo, puede demorar días, meses, años, pero Dios es fiel y siempre usa personas para traer paz a nuestro corazón. Así que Dios va a revelar sus planes a medida en que tú lo obedeces.